Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Edison Díaz, el suscrito. Yo quiero primero que todo agradecerles por acompañarme una vez más eh, en estos videos que estamos haciendo sobre el Excel y macros y algunas funcionalidades que estoy convencido que le van a servir mucho. El día de hoy vamos a ver una herramienta que utilizamos bastante las personas que trabajamos con Excel, que es buscar información con la función buscar B. Y pues algunas cosas que nosotros podemos hacer de manera de que nos pueda buscar mayor cantidad de información en millones de registros y sea más fácil obtener esa información y fácil parametrizarla. Entonces, les invito que me acompañen hasta el final del video, que se suscriban y estén atentos a los nuevos videos que estamos desarrollando. Entonces, vamos a iniciar con esta herramienta. Bueno, aquí hice una tabla con una información ficticia, una tabla pequeña, pero pues aquí se puede colocar información hasta más de hasta millón de registros. Entonces, esta herramienta es muy potente y muy poderosa. Entonces coloqué los datos acá de la información, una tablita pequeña donde coloqué una primer columna que es el número, la columna B, la segunda columna nombre, la tercera columna, la C es correo y la cuarta columna D que es salario. Y aquí estoy colocando los datos del número que yo voy a buscar. Aquí está en H2, coloqué donde voy a colocar los números, donde yo voy a buscar la información. Y aquí abajo voy a colocar los resultados. Bueno, entonces voy a iniciar con la fórmula. La fórmula básica es esta, que le damos igual, buscar B, y aquí automáticamente cuando usted va escribiendo, pues de una vez le va diciendo qué valor o qué datos se debe ingresar aquí o qué parámetro para que la función haga la búsqueda. Entonces, en esta primera dice que el valor buscado, entonces, ¿qué valor vamos a buscar? El que coloquemos aquí, donde tengo coloreada esta celda. ¿Listo? Le doy algunos, de acuerdo a la configuración regional, le pueden dar coma o en algunos es punto y coma. Es diferente, es de acuerdo a la configuración regional. Listo, la segunda opción es la matriz tabla, o sea, la base de datos donde nosotros vamos a buscar la información. Entonces, vamos a seleccionar la base de datos que nosotros tenemos. Una práctica que yo uso siempre para que, digamos, cuando yo vaya a cambiar esa celda a otro lugar, pues no me cambien mucho los datos, entonces utilizo la tecla F4. Esta tecla lo que hace es que deja esa información ahí estática, ¿ya? O sea que sin importar si yo la cambie a otro lugar, cambie esa celda a otro lugar, pues va a seguir siendo esa información que coloco en este parámetro, ¿ya? ¿Qué pasa si yo no le coloco F4? Lo que pasa es que cuando yo voy a copiar esa celda a otro lugar, como cuando yo la copio, eso es dinámico, entonces me cambiaría la ubicación de los datos que estoy buscando. Por ejemplo, si yo paso esta celda, la paso a la columna J, pues automáticamente me va a llamar, va a coger el rango no desde la A a la D, sino se va a ir desde la C hasta la F. Entonces, por eso coloco F4 para que quede el rango estático. Entonces, ya lo coloqué. ¿Listo? Ahora, indicador de columnas. El indicador de columnas está diciendo es qué información va a devolver y en dónde está ubicada. Entonces, el indicador de columnas, él dice que va a devolver el número de columna que yo necesito en donde encuentre la búsqueda. Por ejemplo, si ustedes miran este rango que yo escogí desde la A a la D, tiene cuatro columnas. Si aquí en el indicador de columnas le coloco el número uno, entonces me va a volver el dato que está en la columna A, en la primera. Si coloco el número 2, entonces me va a volver el dato B, en la columna B que es nombre, entonces si coloco 2 me devolvería la segunda columna. Si coloco el número 3, entonces me devolvería la columna 3, que es la C, donde aparece correo, y lo mismo, así sucesivamente de acuerdo a la base de datos que ustedes tengan. Entonces, en este caso, voy a devolver la uno, que es el número de identidad que yo voy a buscar,
Y por último tenemos aquí una condicional y es buscar datos aproximados o buscar dato exacto. Yo no utilizo para nada los datos aproximados, sino busco la información exacta, ¿ya? Que pues me va a dar más tranquilidad con la información que me devuelve. Podemos escribir falso o también podemos utilizar la palabra, el número cero. El número cero representa falso y el número uno representa verdadero. Entonces, para no escribir falso, podemos colocar el número cero y ya devolvería el valor exacto. ¿Listo? Y cerramos aquí la fórmula y le damos enter. Listo. Aquí aparece así porque no hemos colocado aquí ningún dato. Entonces voy a buscar, por ejemplo, el 565, 565, 567, perdón, 567, y me devuelve aquí automáticamente la primera columna. Voy a hacer lo mismo con estas columnas, pero lo voy a hacer más rápido, sino voy a cambiar el número de columna que quiero que me devuelva. Entonces me voy aquí a esta segunda columna, copié la misma fórmula, le doy clic, le doy pegar, y aquí le cambio en donde dice indicador de columnas, pues voy a colocar el dato donde está la columna de nombre, que es la columna 2. Entonces aquí coloco 2. ¿Listo? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, la 5, 6, 7 me devolvió a Gustavo y aquí efectivamente Gustavo. Y lo mismo vamos a hacer con correo. Entonces el correo está en la columna número 3 y el salario está en la columna número 4. Entonces, mires, aquí podemos ver que devolvió de este número de identidad, devolvió el número, el nombre que es Gustavo, el correo que es Gustavo@hotmail, Gustavo@hotmail, y el salario que es 45 y aquí 45, y así creamos esta base, esta tablita para buscar información dentro de una base de datos sin importar la cantidad de registros. Listo, entonces vamos a hacer otro ensayo. Vamos aquí por ejemplo, a colocar, vamos a colocar esta 6464. Vamos a ver que 6464 es Pipe y me volvió la información de Pipe. Listo, ahora puede pasar también que en algunas ocasiones las bases de datos vengan con información, las bases de datos tengan los registros como con datos que no coinciden o que no deberían ser parte de ahí. Por ejemplo, en esa primera columna estamos hablando de número, por ejemplo, un número de identificación, pero en algunas veces, en algunos registros, le colocan, por ejemplo, algunos caracteres, documento de identidad. Documento de identidad. Entonces, cuando buscas así documento de identidad, pues de una vez aquí va a generar aquí un error y no va a encontrar la información. Entonces, hay una forma fácil de solucionarlo y es la siguiente. Entonces, podemos utilizar comodines, ¿ya? Un comodín son caracteres que sirven para, digamos, hacer referencia a un dato o a cualquier dato. Si estamos hablando de un comodín, por ejemplo, que se llama el asterisco sirve para decir que es un dato o cualquier cantidad de datos representa hacia donde está la fórmula. Por ejemplo, si coloco el asterisco a la izquierda, entonces me está diciendo que me busque el dato sumado a cualquier dato que tenga a la izquierda. Y si yo tengo el asterisco a la derecha, pues lo mismo va a hacer, va a buscar cualquier dato de contenido a la derecha. Vamos a hacer la fórmula para que ustedes entiendan lo que les voy a comentar. Entonces, como se dan cuenta, aquí tiene DI a mano izquierda y vamos a arreglar vamos a mejorar esta fórmula. Entonces, para mejorar esta fórmula vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a colocar en la fórmula donde dice valor buscado. Entonces yo puedo abrir comillas, colocar el comodín que es el asterisco, cierro comillas y coloco este carácter para concatenar el comodín con el valor buscado, de manera que él va a buscar por ejemplo, todos los números 64 sin importar qué dato tiene a la izquierda. Entonces le voy a dar enter y si se dan cuenta, aquí ya me devolvió el valor que tenía aquí, el documento, el número que tenía aquí con DI a la izquierda. Y lo mismo va a suceder, voy a colocarlo
para las demás fórmulas, para que ustedes se den cuenta cómo aparece. Voy a cambiarle aquí lo mismo. Listo. Y voy a colocar acá también. Listo. Perdón, me equivoqué aquí en algo. Enter. Listo. Entonces, ¿qué está haciendo? Estoy colocando aquí el número 64, él busca ese número 64, pero el número que hay aparece con dos caracteres diferentes a mano izquierda. Entonces va a buscar todos los datos que terminen en 64 y pues si tienen algo al lado izquierdo, pues también lo va a devolver. Listo. Ahora aquí pasa algo curioso. Resulta que si yo vuelvo a buscar, por ejemplo, aquí a Gustavo, 567. Vamos a colocar 567. ¿Qué pasa? Generó error. ¿Por qué generó error? Porque resulta que este parámetro de que coloqué aquí buscar a la izquierda cualquier carácter me está diciendo que hay algo a mano izquierda. Mientras que este 567 es un número que no tiene sino 3 caracteres, no tiene 4. Si tuviese 4 va a aparecer, vamos a hacer el ejemplo. Voy aquí a colocar la letra al lado izquierdo, la A, y me va a aparecer automáticamente ahí. Entonces vamos a ver ese error. Ahora, ¿cómo hago para solucionarlo? Es muy fácil y vamos a hacer la siguiente fórmula. Resulta que esta fórmula la estoy haciendo bien. Lo que debo hacer es dejarla de manera de que también busque datos, así no tenga nada a la izquierda. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. Vamos a abrir aquí y al comienzo, después de igual, entonces voy a buscar, voy a colocar esta fórmula que es si error. ¿Qué quiere decir? Si esa fórmula da error, si la fórmula que yo le acabo de colocar con comodín le da error, entonces mejor haga lo siguiente. Entonces voy a colocar la fórmula que yo tenía inicialmente. Vamos a copiarla. O sea, la fórmula que yo tenía inicialmente era una donde yo no le tenía el carácter. O sea, la fórmula, la básica, que es buscar B, el dato que quiero buscar, y en la base de datos y la primera columna y cierro paréntesis y ya. Entonces, le doy cerrar y si ustedes se dan cuenta, ya aparece el dato de 565 y voy a colocar lo mismo, bueno, voy a hacer lo mismo con las demás fórmulas para que me logren comprender. Entonces, ¿qué hago? Al comienzo voy a colocar si error, si hay un error, entonces haga la misma fórmula a buscar, pero sin el comodín. Entonces la copio acá y voy a quitarle el comodín y cierro acá. Listo. Y lo mismo voy a hacer acá. Voy a colocarle si hay error, copio esta misma fórmula y le doy acá, le quito, la coloco la misma fórmula pero sin el comodín y cierro paréntesis. Y hacemos lo mismo con esta. Si hay error, abre paréntesis, copiamos esta misma fórmula, pero le quitamos el comodín y le damos, me faltó aquí cerrar paréntesis. Listo. Entonces, si volvemos a colocar otra vez el 6464, me va a devolver a Pipe. Y si volvemos a buscar un dato de estos que no tenga nada a la izquierda, por ejemplo, 65, 77, 65.744, me va a devolver aquí a Wanda. Mira. ¿Listo? Entonces, esta herramienta es muy poderosa, muy potente, si nosotros la aprendemos a configurar de una manera correcta. Ahora, ya para finalizar, quiero mostrarles también otra forma de buscar. Esa buscar B solamente busca a la derecha, ¿listo? Pero también hay veces nosotros nos enredamos la vida pues buscando fórmulas y todo eso para encontrar información encontrar información, digamos, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda de un dato. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de buscar a la izquierda.
O sea, comenzar, tomar punto de partida y comenzar a buscar a la izquierda. Voy a tomar estos mismos datos de acá, pero entonces aquí voy a borrar y aquí voy a colocar para buscar a la izquierda. Y es la siguiente. Entonces, es así. No nos vamos a ponernos a complicarnos la vida con crear fórmulas. Simplemente lo que debo hacer es copiar la información que yo necesito y colocarla a la derecha en vez de ponernos a enredarnos con fórmulas. Entonces sería así. Por ejemplo, si yo el dato que quiero buscar es, por ejemplo, a Camila, quiero saber cuál es el número de identidad de Camila, el número de identidad de Camila, pero entonces si yo escribo aquí Camila, vamos a colocar aquí Camila, él va a buscar con la función B, va a buscar de Camila la columna B hacia adelante. Pues entonces, ¿qué hago? Puedo copiar la columna que yo necesito saber de Camila y la pego aquí a la derecha y hago la misma fórmula. Les voy a mostrar. Entonces, cojo, copio, necesito saber el número de identidad de Camila, entonces está el nombre y necesito saber el número. Entonces, cojo y copio esa columna y se la coloco aquí a la derecha. ¿Para qué nos vamos a ponernos? Sí existen y yo las he hecho, hacer funciones de buscar a la izquierda, pero si podemos hacerlo de una forma más práctica para que no tengamos que bregar, pues bienvenido sea y no tiene que usted ponerse a enredarse la cabeza con fórmulas más complicadas, sino solamente ser práctico. Entonces, ¿qué hice acá? Coloqué esta columna aquí al final para comenzar a buscar con Camila. Entonces aquí mire, está Camila y le voy a dar la misma función. Control igual, buscar B, voy a buscar este dato y le voy a dar en cuál matriz. Comienzo aquí con la primera matriz, o sea, donde está el nombre de Camila y cojo hacia hasta donde la columna que yo coloqué aquí, que es el número de identidad. Voy a colocar F4 para dejar el rango estático y voy a devolver el número, la columna que yo necesito la información. Entonces, Camila está en la 1, el nombre está en 1, 2, 3 y 4. Entonces devolveríamos la información 4. ¿Listo? Y rango y devolvemos el dato 0 y ya aquí devolvimos el número de identidad de Camila. Ahora, si yo voy a colocar aquí, por ejemplo, Sandra es 6787, entonces vamos a escribir aquí Sandra y miren, devuelve la información a la izquierda. Entonces, creo yo que es una forma práctica y fácil de hacer. Entonces, bueno, ya con esto terminamos este video. Espero les haya gustado. Es algo muy pero que muchas veces nosotros nos complicamos y créanme que esta herramienta es muy práctica, muy fácil de manejar. Digamos, es analizarla, es revisarla mejor y verá que va a potenciar sus actividades dentro de su trabajo. Entonces, eso fue todo por esta ocasión. No olvides, por favor, suscribirte a mi canal. Los espero en unos próximos videos que voy a seguir haciendo sobre Excel y sobre macros. Y bueno, gracias por ese like. Bendiciones. Chao.